¿Cómo estás? ¿Preparado? Vamos a hacer un tutorial. Hoy vas a aprender esto que viene ahora. Vamos a comenzar esta unidad 4 con este primer vídeo que nos va a acercar a la primera parte de la unidad. Comenzamos. Pero antes de empezar, una cosa. Vamos a hacer una rutina de pensamiento. Ya sabes que las rutinas de pensamiento nos ayudan a mejorar nuestro pensamiento, a hacerlo más crítico, es decir, ser capaz de mejorar en nuestras afirmaciones y argumentaciones, y más creativo, buscar soluciones a problemas. En este momento te voy a pedir que pienses, escribas 3 ideas que tengas sobre este tema, los Evangelios o el Nuevo Testamento. No es la primera vez que das religión, entonces algo sabrás, ¿verdad? Bueno, pues 3 ideas. Después te voy a pedir que pienses 2 preguntas, 2 preguntas que te haces que todavía no sabes y que seguramente en otro vídeo pues te puedas responder. Y por último, vamos a pensar una metáfora, ¿vale? Recuerda que una metáfora es una comparación entre un elemento real y otro imaginario, ¿verdad? Sin utilizar la expresión como, o si quieres o lo prefieres o te cuesta menos hacer un paralelismo o un símil, un símil o comparación, pues también puedes hacerlo. Así que en este momento, si estás en Edpuzzle, bueno, pues el vídeo se va a parar en 3, 2, 1, pero si estás en YouTube, pues lo mismo tienes que darle a el pause y hacer una pausita para pensar esto, ¿vale? Venga, dale caña. Bueno, pues una vez que ya has contestado y te has planteado estas cuestiones, vamos a acercarnos a los libros del Nuevo Testamento. Libros es mucho decir, ahora veremos por qué, pero son 27 formas de conocer a Jesús y a los primeros cristianos. Verás, mira, lo primero que nos tenemos que plantear es qué es eso de literatura cristiana, cuándo se empieza a escribir. Si los cristianos tenían como libro de oración el Antiguo Testamento, pues ¿para qué necesitan otros libros? Pues mira, sucede una cuestión. En la segunda mitad más o menos del siglo I, en Jerusalén, Éfeso y Roma, pues empiezan a escribirse algunos fragmentos, porque las personas que estuvieron con Jesús, los que caminaron con él, los que vivieron con él, pues resulta que, claro, pues iban muriendo. Entonces ellos, de alguna manera, querían conservar todo eso como un tesoro, todas las vivencias. Así que decidieron, en un momento determinado, pues empezar a ponerlas por escrito. Aunque antes, ya en torno al año 49 después de Cristo, fíjate que Jesús muere en torno al 30, ¿verdad? Pues unos años después, Pablo ya empieza a escribir cartas. Y las cartas se conservaron como tesoros auténticos de la comunidad, porque recogían mucho de lo que querían ser. Muy bien. Además, ¿cómo se conservó todo esto? Pues mira, al principio, antes de nada, esto sucede así. Hay una tradición de hechos de Jesús que se van contando en comunidades. Imagínate, una persona tan importante como Jesús que pasara por un pueblo y que hiciera algunas cosas, pues la gente las recordaría, ¿no? Y eso, de generación en generación, pues lo iban contando, ¿verdad? También había muchas personas cuando se organizaron las primeras comunidades que se dedicaban a la predicación y a la actividad misionera, es decir, a hablar de Jesús. Cuando vencieron con Pentecostés el miedo que tenían por si les cogían y les decían lo mismo que a Jesús, pues se dedicaron a hablar de él para que más personas pudieran conocerle. Y también otra cosa y otra forma de conservar estos textos fue la vida comunitaria. Empezaron a celebrar, a recordar la Eucaristía, a hacerla presente, y de esta manera pues esas comunidades conservaban los escritos pues para poder rememorarlos cuando se juntaban, ¿verdad? Por último, hay que ver cuáles son los temas. Pues lo primero, sobre todo, lo que se llamó en griego el kerigma, el anuncio, ¿verdad? Es de la vida de Jesús, su predicación, sus acciones, su muerte, el porqué, ¿no? También, claro, evidentemente, cuando nos cuentan elementos, o Pablo escribe diciendo, pues no hagáis esto, o esto los cristianos lo hacemos así, ¿no? Pues también se cuenta cosas sobre la sociedad del tiempo de Jesús, cómo eran los seguidores.
Esto lo hacen mediante unos géneros literarios, por ejemplo el epistolar que has visto en lengua, ¿verdad? O también el género evangelio o el género apocalipsis, que hablaremos un poquitín más despacio de ello. Y también habla de la vida de las primeras comunidades cristianas, como no puede ser de otra manera, ¿no? Sobre todo las cartas. Las cartas invitan a los cristianos a desarrollar actitudes concretas que nos diferencian desde el principio de los romanos o de otros cultos o de los judíos incluso. Muy interesante. Veremos esto un poco más despacio. Bueno, para que te hagas idea, porque te he nombrado 3 ciudades, pero a lo mejor no sabes ni dónde están. Mira, esto era el Mediterráneo, o como le llamaban los romanos en plan humilde, el Mare Nostrum, nuestro mar. Mira, si te fijas, Jerusalén está aquí. Bien, vale, pues normal que se extienda por toda Jerusalén, pero mira, ya da un saltito y se empieza a extender por Éfeso, que por ejemplo el Evangelio de Juan, el Apocalipsis, en la isla de Patmos, se dice que se escribió, ¿no? Pues se empieza a escribir y Pablo escribió muchas cartas, ¿no? Muchas cartas también por esa zona. Pero ya un poquito más lejos, porque también hay comunidades en Roma. Fíjate, hasta Roma se llega, ¿no? Pero no contentos con eso, hay una carta de Pablo muy curiosa, que es la carta a los romanos, precisamente, que parece ser que fue escrita en el año 56 después de Cristo, desde posiblemente Corinto. Dice así: ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones y deseando vivamente desde hace muchos años ir donde vosotros, está hablando de que va a ir a acercarse a una comunidad de romanos, cuando me dirija a España, espero veros a pasar. Así que, una vez terminado este asunto y entregado oficialmente el fruto de la colecta, partiré para España. No significa, bueno, parece ser que sí que hay datos un poco controvertidos que sitúan a Pablo en España, pero lo que sí nos hace ver es que sí que había comunidades en España. Y fijaros que estamos del año 56, o sea, Jesús no hacía ni siquiera 40 años que había muerto. Por si te lo planteas o te lo preguntas, la distancia a pie, no en barco, ¿no? Pero a pie, que hay entre Jerusalén y Valencia son 5.114 kilómetros. En esa época, con esos transportes, con esa forma de moverse por el mundo, pues imagínate el viaje que sería, ¿no? Muy interesante, ¿verdad? Pues hasta ahí el cristianismo se expandió, ¿no? A lo largo y ancho de todo el mundo conocido. Piensa que pues por arriba todavía había muchos pueblos bárbaros y luego pues para ellos hielo, ¿no? Y por abajo pues desierto. Así que, bueno, y más allá de España que había agua. Así que pues tampoco te creas tú que encontraban mucho más mundo, ¿no? Pues por todo ese mundo se extendió. Bien, el Nuevo Testamento entonces es un conjunto de 27, y te he puesto libros entre comillas, porque llamar libro, por ejemplo, a la segunda carta de Juan, que son apenas 3 folios de la Biblia, que son muy pequeñitos, pues es un poco exagerado. Pero podemos dividirlos, para acordarnos estos 27 libros, en 4 bloques que son muy sencillos de comprender. El primero, el más importante, el que da pie un poquito a todo, pero no es el primero que se escribe, eso también claro, los primeros que se escriben no son los evangelios, que por orden, como vienen en la Biblia, pero no como fueron escritos, es Mateo, Marcos, Lucas. Estos 3 se llaman sinópticos. Ahora veremos por qué. Porque la verdad es que si los miras a la vez, eso significa sinópticos, mirarlo a la vez en un cuadro con 3 columnas, pues podrías ver que tienen un esquema muy similar e incluso afirmaciones, forma de escribir parecida, la narración, bueno, cada uno con su estilo, ¿no? Cada uno con su estilo. Lucas el más depurado, Marcos el más pobre, pero que tienen mucho. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver un poco después. Y por último está el Evangelio de Juan, que lleva otro ritmo, otro esquema narrativo, se escribe más tarde, es un poquito más complejo de comprender. Otro bloque, que es solo un libro, la verdad, es los Hechos de los Apóstoles, y está asociado a como si fuera la segunda parte o la secuela, ¿no? Ahora que se lleva mucho eso de la segunda parte del Evangelio de Lucas. Si en la primera parte Lucas cuenta cómo vivió Jesús y cómo era su vida, pues en la segunda parte cuenta cómo es la vida después de Jesús, cómo las primeras comunidades se echan a andar. Y entonces los protagonistas son otros, son Pablo y Pedro, ¿no? Que van ahí pues llevando adelante la vida comunitaria y cómo los cristianos fueron capaces de pues llegar hasta donde llegaron, ¿verdad? Bien, luego están las cartas. Hay 2 bloques de cartas. El primer bloque, fíjate, todas esas, no me cabía ni siquiera para ponerle una letra que se pudiera leer, pero tampoco nos interesa en este momento, ¿no? Y el más numeroso son las cartas de
Pablo, que se llaman Paulinas. Es verdad que algunas puede ser que no las escribiera Pablo, pero fíjate, gente que estuvo con Pablo a lo mejor ya estaba un poco mayor para escribir, y, oye, escríbeme esto, que quiero mandarlo hasta... Pues, ¿es de Pablo? Sí, bueno, en idea, en forma, ¿no? Hay uno, y luego son muy variadas, ¿no? Por ejemplo, la carta a Filemón, que son muy cortitas, son cartas... pues muy cortitas, o por ejemplo el escrito a los hebreos, que no es ni carta ni de San Pablo ni a los hebreos, porque eso lo estudiaremos un poco más adelante, cuando seas un poco mayor, para comprender un poco mejor la crítica literaria. Pero que te vaya sonando, pues que en la antigüedad, para darle valor a un escrito, muchas veces se ponía en boca de un apóstol, ¿no? Esto no le quita ningún tipo de valor, ni ningún tipo, porque lo que pretende es ayudarnos a comprender mejor la fe, ¿no? Y detrás está la intencionalidad del autor sagrado y de Dios, ¿no? Bien, y hay otro grupo que se llaman las cartas católicas o universales, porque no tiene un destinatario, ¿no? Las otras son a Pedro, a Gálatas, a Timoteo, a Filemón, o a personas o a comunidades, ¿no? Las Paulinas. Y estas, sin embargo, pues no, son para todos los creyentes. La primera y segunda de Pedro, las de Juan, la de Judas, la de Santiago, ¿no? Bueno, pues son esas. Y luego, por último, hay un bloque que está compuesto por un solo libro, que es el Apocalipsis, que la verdad que es un libro un poco difícil de entender. Pero mira, solo te doy una clave. Los cristianos estaban siendo perseguidos cuando se escribe este libro, y estaban matándoles, literalmente matándoles. ¿Por qué? Por ser cristianos, no por otra cosa, por ser cristianos. Entonces, de alguna manera, decidieron alentarse, darse ánimos, ayudarse unos a otros, y para que los romanos no entendieran, pues empezaron a escribirlo en una forma críptica, ¿no? Apocalipsis significa revelación. De hecho, si tú buscas en la Biblia inglesa, por ejemplo, el libro Apocalipsis, no lo vas a encontrar, se llama Revelation, revelación. Nosotros hemos mantenido el nombre griego, que significa oculto, o sea, lo que no es la revelación, ¿no? Lo que estaba oculto, pues que se revela, ¿no? Lo que estaba pues se hace una elipsis, es decir, sale a la luz lo que estaba oculto, ¿no? Revelación es la traducción. Bueno, pues con esto ya tienes un poco idea de cuáles son los grupos más importantes del Nuevo Testamento. Bien, lo vamos a dejar aquí porque en la siguiente entrega nos vamos a meter con el plato fuerte, el plato gordo de este tema, que son los evangelios. Espero que te haya gustado y que te sirva para aprender más.